Primero que nada, buenos días a todos mis compañeros y darles saludos al profesor Denis Valderrama. Bueno, yo veré lo que es la dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 8, que titula De Puno a Chequelta. En este capítulo nos indica que en enero 19 de 1825, Sucre había decidido dejar el Cusco y avanzar hacia el Alto Perú. Conocía el lado de Olañeta, no estaba dispuesta a razonar por ningún motivo y lo confirmaron las cartas que envió él mismo a Pío Tristán y otros españoles a quienes los animaba a unirse a la causa contra los patriotas y combatir la llegada carta del sobrino de Olañeta. Había determinado las verdaderas intenciones de su propio tío. El acto de provocación que más lo enfureció fue el envío de Barbarucho a Puno con la misión de tomar 50,000 pesos, pero fracasó. Misma acción describió su descontento con él en una carta, apenado de la confianza que le había otorgado. Dada la oportunidad nuevamente de pacificación, caso contrario se vería obligado a presenciar las consecuencias de su errónea decisión. Avisando de su avance, dio 12 días para elegir su propuesta el 14 de enero de 1825. La ignorada y no respuesta ante la carta. Sucre declara la guerra. Ante la noticia de su declaración, patriotas de realista de Cochabamba esperaban que Olañeta comprenda de una vez por todas que la única opción es que le quedaba unirse al ejército libertador. Posterior a la situación en los sucesos de Cochabamba, Olañeta evacuó junto a su ejército y Barbarucho zumbo a la fortaleza de Potosí, sobrepasando a Ayacucho, quien pertenecía ante a las causas bolivianas. Quiso apresar y detener al general. Los juntó a Olañeta, pero Medinaceli simplemente esperaba la oportunidad de que Araya había perdido. Fue comprado y trabaja para Casimiro del lado opuesto. Fielmente, Barbarucho fue leal en todo momento. Por su parte, Sucre avanzó a La Paz y durante el camino por las villas a orillas del lago fue recibido por indígenas alegres cantando y bailando música aymara. Y en su lado orgullosamente se encontraba Casimiro. Se encontraban sorprendidos por la cultura y Tiahuanaco el sí, pero emprendían con su camino. En las afueras de La Paz pudieron presenciar el majestuoso Illimani admirando el mismo llegar a La Paz. Entusiastas fueron recibidos y honorables fiestas, agasajos y banquetes que duró 2 días. Sucre expresó su propósito de ingreso a Charcas. Buscaba la independencia del yugo español. En la asamblea se decretó un documento especial que declaraba la independencia de Alto Perú, mismo que fue firmado por Sucre, que por el momento formaba como padre de Bolivia. Sin embargo, Casimiro había redactado dicho trato y su inspiración para la idea de emancipación y la formación de una nueva república que fue enunciado en la Asamblea Deliberante. Aún es cuestionante quién verdaderamente lo escribió, pero ante las cartas a Bolívar escritas por el mariscal, concuerdan que él mismo se había encargado de escribir el decreto una noche antes, es decir, el 2 de febrero, porque incluso todavía se había encontrado con Casimiro. Pero qué tal manera Casimiro influyó después del encuentro. Debatieron el destino de Charcas. En Acora, cuando se publicó el decreto, Casimiro sostenía que el decreto se realizó a base de la conversación que ambos habían concluido. Al parecer ambos coincidieron en la misma idea, pero se desconoció que Olañeta en sí motivó la propuesta por pura ambición
propia. Sucre fue considerado principal autor, pero Casimiro fue personaje fundamental para el nacimiento de Bolivia. Ambos padres de la nación debían acabar con Olañeta para cumplimiento al decreto pacientemente. Sucre pretendía obtener una armonía entre tropas opuestas, pero Carlos María Ortega debía amenazado a Olañeta en varias oportunidades mediante cartas dirigidas a Potosí, donde recibía Olañeta. Dicho suceso fue informado a Sucre, quien reprendió al oficial severamente en una carta muy dura. Prohibía abusar del uso de su autoridad para el mariscal. La organización y la conducta era un modelo de admisión. Deseaba evitar más derrame de sangre sin motivo alguno. Por ello, dirigió cartas a oficiales y al personal de Olañeta formar parte del Ejército Unido de Liberación, asegurando las mismas posiciones y cargos que ejercían, garantizando la vida de por medio por su parte. Olañeta, a través de escrito, intentó persuadir a realistas altoperuanas de abandonar a su tío. Con éxito lo habría logrado. Aguilera decidió unirse a Sucre porque se había rendido. Otro que también formó parte fue Francisco López. El mariscal estaba bastante feliz por la unificación. Agradeciendo, advirtió vigilar al general y no dirigirse a confrontar a Olañeta directamente, en cuanto Olañeta permanecía a vista mediante las acciones de Sucre. Convocó un consejo de guerra con sus oficiales de confianza, tratando del tema que si rendirse o continuar hasta el último. Medinaceli estaba presente, aún esperando a Casimiro para prender al general y mandar a Sucre. Decisión final fue mantenerse hasta lo último. Según Olañeta, si fuese derrotado, buscaría a Arenales y se rendiría ante él, pero nunca ante Mariscal Sucre. La intención de Olañeta fue hacer creer que no había esperado con Bolívar, acusando al mismo Bolívar de haber modificado la carta que él había escrito. En definitiva, el general era quien había dado un significado completamente distinto a la carta, mediante cambios y adiciones propias. Pretendía negar el entendimiento que había confirmado con Bolívar, puesto que ya había logrado su objetivo de eliminar al trío español. Técnicamente solo lo aceptó a su favor. Olañeta proclamó su determinación en enfrentar al ejército bolivariano de la misma manera que lo hizo con el constitucionalismo. Un plan descabellado invadió la mente de Pedro y era envenenar a Sucre. No vio persona más apropiada que Paul Eccles para cumplir la misión, ganar 16,000 pesos si lograba envenenarlo, recompensa que si lo conseguía, otra persona en su lugar lo haría si él no conseguía. Sucre estaba bastante preocupado para movilizar su ejército para Potosí. Había conseguido reorganizar su ejército con instrucciones precisas. Buscaba obligar al general a evacuar la ciudad sin batalla, impresionándolo con la caballería del Ejército Unido. Para el avance hacia Olañeta nombró a O'Connor como comandante del ejército peruano, combinado el mismo, quien se encontró con un hombre rubio y extraño. Le dio documentos firmados exclusivamente por Olañeta, entendiendo el propósito que se mencionaba en las cartas para envenenar a Sucre. Lanza se arrepintió de lo que hizo. Al enterarse, Sucre manda una carta a Olañeta en donde le dice que no se lo creía de lo que había hecho, y más de un hombre religioso ético a la causa católica de intento de asesinato. Luego se encargó del extranjero para su retorno a Suiza. El avance con destino a Potosí. Olañeta continuaba. Desde Oruro, Sucre ordenó ante su partida la búsqueda de un gran establecimiento para la asamblea con motivo de ocupar
Potosí, impidiendo el escape de Olañeta a Brasil. Todo ello dependía del movimiento de Olañeta durante el camino de Chayapata. Establecía una conversación entre Sucre y Casimiro, charlando acerca del futuro de Charcas. Casimiro le expresó que debía ser independiente entre Argentina y Bajo Perú. El mariscal escuchó en silencio para tomar decisiones en la futura asamblea que llamaría. Todo estaba en manos de las Provincias Unidas y el Bajo Perú. O'Connor había concluido su misión en Chayapata y dejó la villa para unirse con el mariscal. Por sorpresa, en el camino se encontró con Olañeta, Casimiro, quien quería preguntar un asunto, y era sobre la conversación que había sostenido con Sucre. De la misma manera quería escuchar qué opinión de Lidandes con respecto a ello. Le dijo que no veía por qué unirse a Argentina o Bajo Perú. Su experiencia y conocimiento expresaba esa idea. Entonces Casimiro, satisfecho, se adelantó a cada uno, que él llegó igual a cuando se dirigió ante Sucre y se sorprendió cuando todos lo llamaron como fundador de la nueva república, inspirador de Bolivia. Una vez más, conversación de altiplano dicta a Casimiro y Sucre, autores de la nueva república. Sucre decidió avanzar directamente a la villa imperial. Antes de su ingreso, acampó en las afueras de Potosí, pero en la madrugada se dio la sorpresa de que Olañeta había evacuado con un pequeño contingente, llevando consigo 60,000 pesos de oro provenientes de la Casa de la Moneda. Olañeta con sus oficiales aún se dirigían en busca de fondos. Olañeta solo tenía dos opciones: morir o entregarse a Arenales. Medinaceli vio oportunidad para el objetivo que había dejado pendiente desde hace tiempo. Olañeta fue gravemente derrotado y herido, y a causa de ello el gran general había fallecido al día siguiente. De esa manera, finalizando la vida de separatista español, se deseó permanentemente de ser virrey. Lo había conseguido posterior a la derrota de Ayacucho, pero fue tardío, puesto que el general descansaba en su tumba en el campo de Tumusla. Una batalla misteriosa sin términos de rendición y la cantidad de soldados participantes exacta. Posterior a la entrada de Potosí, Sucre habló con Urcullo, quien vino de Chuquisaca. Urcullo apreciaba a Olañeta, pero estaba en contacto con Casimiro. Sucre convenció al general de ofrecer una rendición generosa. Medinaceli envió información con Usín de que ya era tiempo de actuar. Tenía esperanza de que Medinaceli capturaría a Olañeta, se lo enviaría ante él. Mencionado tuvo la victoria en Tumusla y había enunciado la muerte de Olañeta. Dicha información llegó a oídos del secretario personal de Sucre, y Sucre se enteró de lo sucedido. No quería que terminase de esa manera. Casimiro, con la noticia, emitió un profundo sentimiento de pena digno de actuación. El mariscal envió cartas felicitando primero a Medinaceli y luego pidiendo en otra carta el respeto de la viuda de Olañeta, y congratulando a soldados y oficiales que combatieron en la batalla de Tumusla. El único refuerzo español que resistía era el de Barbarucho, pero contingente del coronel Valdés se iba desintegrando completamente. Entonces decidió rendirse el enigmático Urdiño y fue enviado ante Sucre, declarando al mariscal como el final de la guerra. Después de 16 años, los intrigantes eran verdaderos vencedores, el paso final y nueva era emancipación.